Arte sumerio. ¿Quiénes eran? Los sumerios fueron una de las primeras civilizaciones de la historia, desarrolladas en el sur de Mesopotamia, actual Irak, alrededor de 4000 años antes de Cristo. Se ubicaban entre los ríos Tigris y Éufrates. Sus ciudades principales como Ur, Uruk y Eridu fueron importantes centros de poder. Estos crearon sistemas de riego avanzados, desarrollaron un sistema político organizado y su religión era politeísta. La escritura protocuneiforme fue el precursor de la cuneiforme, un sistema de símbolos pictográficos desarrollados alrededor de 3300 años antes de Cristo, para registrar información económica y administrativa. La escritura cuneiforme evolucionó hacia un sistema más abstracto, donde los signos se realizaban con cuñas sobre tablillas de arcilla húmeda. Utilizando mi propio estilo protocuneiforme, escribí este mensaje: tú y yo cena mañana y luego ver en mi casa televisión. La arquitectura sumeria se caracterizaba por los zigurats, templos piramidales escalonados dedicados a sus dioses. Las esculturas sumerias incluyen estatuas votivas representando a adoradores en actitud de oración y cilindros sello, pequeños rodillos grabados usados para marcar documentos. La pintura sumeria decoraba templos y objetos ceremoniales usando colores naturales. Este es un dios que yo creé, es el dios de las Pringles. Fue creado a base de los dioses sumerios, los cuales portaban como tipo de alas y que utilizaban este tipo de vestimenta. Tengo como referencia a este dios, como se puede ver aquí, tiene esos pequeños detalles en la vestimenta y pues estas alas, ¿verdad? Lo pasado era solo un boceto y esta es la escultura final. Se puede ver aquí cómo es que tiene una lata de Pringles y tiene un poco parecida la cara a la mascota de Pringles. Viendo el bigote, los ojos, las cejas y en su sombrero de arriba tiene una imagen de una Pringle. Antiguo Egipto. La civilización egipcia se desarrolló a lo largo del río Nilo desde 3100 a.C. hasta el 30 a.C. y fue una de las civilizaciones más longevas y estructuradas de la historia, con una rica cultura, religión y política centradas en el faraón, considerado un dios en la tierra. Hablando de las pinturas, canon de las pinturas egipcias seguían un canon estricto. Las figuras humanas se representaban con la cabeza y piernas de perfil, pero el torso de frente. Una convención que duró milenios. La escala de las figuras indicaba su estatus social, con los faraones siendo representados de mayor tamaño. Los egipcios construyeron monumentos duraderos como las pirámides de Giza, templos como los de Karnak y Luxor y las tumbas del Valle de los Reyes. Estos edificios eran construidos con grandes bloques de piedra caliza y decorados con relieves y jeroglíficos. El proceso de las pinturas y pigmentos era muy interesante, ya que las pinturas egipcias se realizaban sobre paredes cubiertas con una capa de yeso fino. Usaban pigmentos naturales obtenidos de minerales como el ocre, rojo y amarillo, la malaquita, verde y el lápiz lazuli, azul, que se mezclaban con aglutinantes como la clara de huevo o goma arábica. Aquí hice un pequeño retrato familiar, haciendo referencia a un dibujo como si fuera en el antiguo Egipto. Pues la persona que está hasta la izquierda es mi hermana. El que está más bajito, pero es hombre, soy yo. La otra persona es mi papá, ya que lo traté de hacer más grande como exactamente hacían en esa época, que hacían a las personas con mayor poder más altas, ¿verdad? Y la otra persona es mi madre, que se encuentra sentada en un trono. Ahora avanzando un poco, los jeroglíficos eran el sistema de escritura egipcio, compuesto por símbolos que podían ser fonéticos o ideográficos. Se utilizaban principalmente en monumentos y textos sagrados. Los dioses egipcios eran numerosos y estaban relacionados con el aspecto de la naturaleza y la vida diaria. Entre los más importantes está Ra, dios del sol, Osiris, dios de los muertos, Isis, diosa de la fertilidad, y Horus, dios del cielo. Arte prehelénico. La pintura al fresco. El fresco es una técnica de pintura mural
en la que los pigmentos se aplican sobre yeso húmedo. Esta técnica permite que los colores se fijen en la pared al secarse el yeso, logrando una mayor durabilidad. Las Islas Cícladas. Ubicadas en el mar Egeo, las Islas Cícladas fueron el hogar de una civilización que prosperó alrededor de 3000 años antes de Cristo. Sus esculturas de mármol, especialmente las figuras femeninas estilizadas, son las más conocidas. La cultura ciclada tenía una economía basada en el comercio marítimo y la agricultura. Escultura de las Cícladas. Las esculturas femeninas cicládicas eran abstractas, de formas geométricas y brazos cruzados sobre el pecho, mientras que las esculturas masculinas solían ser más escasadas y a menudo representaban a músicos o figuras más detalladas. Creta, civilización minoica. Se encontraba ubicada en la isla de Creta. Floreció desde el 3000 a.C. hasta el 1450 a.C. Su economía se basaba en el comercio marítimo con Egipto, Siria y Grecia continental. Estos usaban dos sistemas de escritura, el lineal A y el lineal B, aunque solo el lineal B ha sido descifrado. Escultura y frescos cretenses. Los frescos cretenses destacaban por su dinamismo y escenas naturalistas, como las representaciones de paisajes y animales, así como de figuras humanas en movimiento. La escultura minoica incluye representaciones de diosas y escenas religiosas. El Palacio de Knossos es un ejemplo de palacio más grandes y conocidos de la civilización minoica, con complejos pasillos y patios. El palacio era tanto un centro administrativo como religioso, famoso por los frescos que adoran sus paredes, incluyendo escenas de tauromaquia. Utilizando como referencia los jarrones cretenses, diseñé mi propio jarrón, pensando en el cereal que más me gusta. El cereal que más me gusta a mí es Choco Crispies. Aquí intenté hacer el jarrón lo más parecido posible a mi referencia que usé, pero siempre agregando al personaje de Choco Crispies que se llama Melvin y que es un elefante. Micenas. Micenas se situaba en el noreste de Peloponeso, en la actual Grecia continental. Era una ciudad fortificada sobre una colina estratégica para controlar rutas comerciales. Micenas fue una civilización guerrera, famosa por sus palacios amurallados y tumbas monumentales. Su cultura es conocida por la riqueza material, armas de bronce, joyas de oro y fortificaciones como las Puertas de los Leones. Floreció entre 1600 y 1100 a.C., siendo el centro de la civilización micénica. Se cree que participaron en la guerra de Troya y cayeron debido a invasiones y colapso interno. Pirámide social micénica. En la cima estaba el Wanax, que es el rey, seguido por los nobles y guerreros. Los artesanos y campesinos estaban en los niveles inferiores y los esclavos ocupaban la base. La arquitectura micénica. La arquitectura incluye las murallas ciclópeas, construidas con enormes bloques de piedra, y la Puerta de los Leones, una de las entradas más famosas de la ciudad. Máscara de Agamenón. Es una máscara funeraria de oro, descubierta en una tumba de Micenas, y se cree que fue hecha para un rey importante, posiblemente Agamenón, el líder griego en la guerra de Troya. Megarón. Pues aquí tengo dos datos curiosos sobre esto. El megarón fue una de las primeras construcciones en Grecia en tener un techo a dos aguas, una innovación importante que permitió un mejor drenaje del agua de lluvia y una mayor estabilidad estructural. Esta característica fue esencial para los climas lluviosos y su adopción contribuyó a la durabilidad de las construcciones micénicas. Segundo dato curioso, la división por género. En los megarones de los palacios micénicos había una separación de funciones según el género. El megarón principal era una sala reservada principalmente para los hombres, mientras que había áreas separadas para las mujeres, lo que refleja la división social en la vida ceremonial y cotidiana de la época. Ahora, aquí va una comparación entre un guerrero micénico y un guerrero griego. Los guerreros micénicos portaban una armadura pesada de bronce, casco de colmillos de jabalí, unos escudos grandes en forma de 8 o de torre. Tenían espadas cortas y lanzas. También en la formación de combate en la que estos luchaban era un combate más individual o en grupos pequeños. Ahora, para los guerreros griegos, estos tenían una armadura hoplita con coraza de bronce o lino, casco corintio, escudo redondo, oplón, usado
usado para formar falange. También tenían una lanza larga, Dori tenía el nombre, y una espada corta, Sifos. La formación de combate que estos tenían era que usaban la formación en falange, en filas cerradas. Antigua Grecia. Arte clásico. El arte clásico griego busca representar la belleza idealizada, el equilibrio y la proporción, reflejando la anatomía entre el cuerpo humano y las leyes de la naturaleza. El arte en la antigua Grecia se caracterizaba por la representación detallada del cuerpo humano y un enfoque en la proporción y el equilibrio, especialmente en la escultura y la arquitectura. En la edad arcaica, que esta fue de 800 a 480 años antes de Cristo, fue un periodo en el que surgieron los primeros templos monumentales y las esculturas de figuras humanas, conocidas como kouros o core y core. También se desarrollaron las primeras formas de cerámica decorativa. Órdenes griegos. El dórico, caracterizado por su sencillez y robustez, no tiene base y el capitel es simple. Jónico. Este es uno más elegante con una base y volutas en el capitel. Corinto. El más decorado con un capitel adornado con hojas de acanto. Ahora daré unos ejemplos de cómo es que estas estructuras y estas columnas se encuentran en la arquitectura guatemalteca. La columna dórica. Esta se distingue por su capitel sin adornos, generalmente liso, y su fuste cuerpo de la columna, estirado con surcos profundos. Las columnas dóricas no tienen base y se apoyan directamente en el estifóbalo, la plataforma del edificio. Un ejemplo de esta columna se puede encontrar en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Esta fue construida en el siglo VIII. Las columnas exteriores muestran una influencia claramente dórica debido a su robustez y simplicidad. Columna jónica, caracterizada por sus volutas, que son espirales, en el capitel. Este tipo de columna es más decorativa que la dórica, y un buen ejemplo en Guatemala sería la Iglesia de la Merced en Antigua Guatemala, que muestra las columnas de estilo jónico en su fachada, con detalles ornamentales más delicados. Columna corintia. El capitel corintio está decorado con hojas de acanto talladas, lo que le otorga una mayor elegancia y riqueza visual. A menudo se asocia con estructuras más lujosas y monumentales. Un ejemplo notable de columnas corintias se puede encontrar en la iglesia de Santo Domingo, en la ciudad de Guatemala, donde se mezclan elementos barrocos con columnas corintias en la fachada. El Partenón. Este es un templo dórico dedicado a Atenea, ubicado en la Acrópolis de Atenas. Fue construido durante la época de Pericles, quien promovió su construcción como símbolo de poder ateniente. Pericles, líder ateniente que impulsó la construcción de muchos de los grandes monumentos de Atenas, incluyendo el Partenón. Fidias, escultor griego conocido por su trabajo en el Partenón y por crear la colosal estatua de Zeus en Olimpia. La Centauromaquia es la batalla entre los lapitas y los centauros, quienes, al emborracharse en la boda del rey Pirito, intentaron raptar a las mujeres, desatando el conflicto. Simboliza la lucha entre la civilización y la barbarie. La guerra de Troya. Este es un conflicto entre griegos y troyanos tras el secuestro de Helena por París. Los griegos, liderados por Agamenón, vencieron tras 10 años con el truco del caballo de Troya, relatado en la Ilíada. La Amazonomaquia. Esta es una batalla entre griegos y las amazonas, guerreras que vivían en una sociedad femenina. Representa la lucha entre el orden griegos y el caos amazonas. La Gigantomaquia. Es la guerra entre los dioses olímpicos y los gigantes por el control del universo. Los dioses, con la ayuda de Heracles, derrotaron a los gigantes, simbolizando el triunfo del orden. Teseo, héroe teniente que mató al Minotauro en Creta con la ayuda de Ariadna y su hilo. También es conocido por otros mitos, como su lucha contra las amazonas. Aquí hay 3 cosas que a mí personalmente son las que más me interesaron de toda la historia que envuelve al Partenón. La perfección arquitectónica. El Partenón es un símbolo de la excelencia griega en diseño, con proporciones matemáticamente precisas y detalles que corrigen las ilusiones ópticas, como las columnas levemente inclinadas hacia adentro. Otra es su conexión con Atenea.
Fue construido como un templo en honor a Atenea, la diosa protectora de Atenas, y alberga una enorme estatua de oro y marfil de la diosa, obra del escultor Fidías. Bueno, estaba la estatua, ya que esta fue robada. Esta desapareció durante la antigüedad tardía, probablemente en el siglo V después de Cristo. Se cree que fue trasladada a Constantinopla, que pues esta también desapareció en algún punto de la historia. Hoy en día no queda rastro de esta estatua original, aunque se han hecho réplicas basadas en descripciones antiguas y representaciones en monedas. Y como último, su historia como símbolo de poder. Además de ser un templo, el Partenón reflejaba la grandeza de Atenas, bajo el liderazgo de Péricles, marcando su apogeo cultural y político en el siglo V a.C. Las polis. Estas eran las ciudades-estado griegas como Atenas y Esparta. Cada una era independiente y tenía su propio sistema de gobierno, leyes y ejército. Deporte. Los Juegos Olímpicos nacieron en Grecia, como un evento religioso y deportivo en honor a Zeus. Pierre de Coubertin los revivió en la era moderna en 1896. El Shorts Costa Rica Festival International de Cine es un evento que celebra el talento cinematográfico a través de cortometrajes. El festival busca promover la diversidad en el cine con una sección especial llamada Shorts Identidades, que explora diferentes perspectivas y estilos. Además incluye actividades formativas como masterclasses en sus Shorts Labs. Este festival incluye 3 competencias principales: la competencia nacional, que destaca el talento de cineastas de Costa Rica; la competencia internacional, enfocada en el cortometraje de todo el mundo; y la competencia centroamericana, que resalta producciones de la región. Este festival otorga laureles como reconocimiento a los cortometrajes ganadores. Entre los premios en la categoría internacional destacan aquellos por mejor ficción, mejor animación, mejor documental y otros como mejor videoclip y cortometraje experimental. Y este fue organizado por la Fundación CEAC, Centro de Cine Audiovisual de Costa Rica. Mitología griega. Los mitos griegos giraban en torno a una amplia gama de dioses y héroes, con Zeus, Hera, Atenea, Apolo entre los más importantes. Estos relatos explicaban los fenómenos naturales y enseñaban valores morales a través de las leyendas y fábulas. Los 3 adjetivos que escogí para describir la cultura y el arte griego fueron innovadores, armoniosos e inspiradores. ¿Por qué? Bueno, utilicé innovadores porque los griegos introdujeron nuevas formas de pensar en la filosofía, ciencia y arte, como el concepto de democracia y las proporciones matemáticas en arquitectura. Armoniosos, ya que refleja su búsqueda constante de equilibrio y perfección estética, visible en la arquitectura, la escultura y sus ideales de belleza. Finalmente, inspiradores, porque su legado ha influido profundamente en culturas posteriores, siendo un referente de la civilización en el arte y el pensamiento occidental.